Introducción del video Contame la historia. Pasan imágenes de eventos y personajes de la historia argentina sincronizado con el latido de la música. Luego aparece una imagen del personaje o evento que tratará el podcast. Bienvenidos, bienvenidas al último programa de este que dimos en llamar Contame la historia. En este caso vamos a abordar el Día de la Soberanía Nacional. Y para eso lo vamos a tener y va a estar a cargo de los alumnos Daniel Calvet y Bernardo Pellman, quien además es profesor de historia, alumnos ellos de la escuela Francisco Gatti, con la colaboración de Cora Pellman. ¿Nos acompañan? Hoy vamos a abordar el 20 de noviembre, que es el Día de la Soberanía, un día sumamente importante para conocer lo que ocurrió ayer y lo que en una línea ininterrumpida se actualiza hoy. Corría el año 1840 aproximadamente. Buenos Aires, el gobierno federal de Juan Manuel de Rosas. En ese entonces había ciertas definiciones con respecto a lo que podía suceder en cuanto a una batalla, una guerra. Entonces Juan Manuel de Rosas, que tenía una cierta visión del futuro, empieza a tomar a las personas jóvenes y aquellos que pudieran estar en situación de poder batallar o luchar y reclutarlas, haciendo una especie de instrucción que se hacía en los días hábiles, que le decimos nosotros, de lunes a viernes, 2 horas por día, menos sábados y domingos y fechas patrias. Entonces ocurrió que los franceses, que aquí vivían en nuestro Buenos Aires, que tenían más de 2 años de antigüedad, a través de su diplomático, su embajador, decidieron que no era justo y entonces de esa manera le pidieron a Rosas que no fuera así. De todas maneras, igualmente de esto también gozaban los ingleses. Cuando Rosas dijo que no, no se dejó esperar, no esperó mucho tiempo el gobierno francés y entonces bloquearon nuestro puerto y tomaron la isla Martín García en represión. Como Rosas no quería confrontar en ese momento, solicitó que vinieran los diplomáticos y lleguemos a un acuerdo diplomático. De esa manera, los franceses volvieron a liberar la isla Martín García, pero no mucho tiempo pasó para que volvieran los problemas. Cuando Rosas sabía que los ingleses y los franceses estaban aliados y pretendían llegar al Río de la Plata e ingresar para comerciar con productos manufacturados, ya que ellos tenían la industria y pensaban llegar hasta aquí para poder comerciar y hacer de nuestro río Paraná y sus afluentes como un lugar de libre comercio. A lo que Rosas, obviamente, por otros temas y otros recursos económicos, no lo permitía. Entonces, llegamos al año 1845. En 1845 estaban los federales y los unitarios confrontados, enfrentados en forma sangrienta. Allí en el Uruguay había batallas muy sangrientas porque estaban los blancos, que pertenecían a los federales, y los rojos, los colorados, que pertenecían a los unitarios. Entonces, en 1845, allí llega la escuadra comandada por el almirante Brown, tratando de apaciguar un poco las aguas y bloquea el puerto de Montevideo. Para esto, los ingleses y los franceses no perdieron tiempo y mandaron a unos diplomáticos como para tratar de calmar los ánimos y llegar a un buen puerto, porque ellos pretendían que los unitarios ganaran el terreno. Pero no fue así. Y entonces en agosto de 1845, una escuadra liderada por Eifield y Lainez, un inglés y un francés, bombardearon con sus poderosos cañones, ya que ellos estaban muy avanzados en armamento naval, a la cuadrilla de nuestro almirante Brown. De manera que el almirante Brown tuvo que presentar en ese entonces una retirada muy urgente. De ahí en más, cuando Juan Manuel de Rosas se entera de todo esto, le declara la guerra a las dos potencias en ese entonces más importantes que existían, Inglaterra y Francia. Por allí, más o menos en el 18 de noviembre de 1845, ya estaban dando vuelta las escuadras anglo-francesas para ver cómo iban a ingresar al río Paraná.
Para todo esto, Juan Manuel de Rosas le da las instrucciones a su cuñado, quien estaba casado con su hermana Agustina Rosas, Lucio Mansilla, quien era un capitán de mucha estirpe, digámosle así, porque ha sido una persona que ha luchado como veterano, ha luchado también en las invasiones inglesas, ha nacido en 1796. Por allí entonces nace Lucio Mansilla. Ha estado en la batalla de las invasiones inglesas, ha estado en 1814 en Montevideo, ha estado también en 1817 cruzando los Andes con San Martín, siempre siendo un capitán de los tantos que ha tenido San Martín en tan grande ejército. Y también estuvo en el Ejército del Norte en Tucumán. Un hombre, un militar de primera estirpe, de primera línea, hincó toda una estrategia en su mente que era muy difícil de poder conseguir en otro militar como él. Él estuvo atento a todo esto y formuló toda una forma de estrategia como para no permitir que los ingleses y los franceses, en este caso anglo-franceses, pudieran entrar al río Paraná. Entonces, ¿qué hizo? En la vuelta de Obligado, un lugar muy estrecho para la circulación de naves de gran porte, como en este caso, hizo una estrategia muy importante, que es cerrar el paso. ¿Cómo lo hizo? Puso 3 cadenas en los 700 metros que tiene esta distancia y utilizó 24 naves que eran comerciales, naves mercantiles, en las cuales sus dueños y sus tripulantes quisieron estar para confrontar y luchar contra los invasores. En ellos estaban enganchadas esas cadenas y podían ocupar prácticamente gran parte de lo que eran los 700 metros de la entrada del río, en el lugar elegido que era la Vuelta de Obligado. Lucio Mansilla tenía un lugar muy estratégico donde ubicarse. Hay un lugar en un lugar donde la tierra desciende con respecto a la línea del río, donde Mansilla ve que en ese espacio, en ese lugar donde él se puede instalar, poniendo el centro, la base de la batalla de nosotros, los patriotas, era una zona muy baja donde si los ingleses disparaban sus cañones, nunca iban a llegar, solamente iban a pasar por encima y no iban a entrar a ese espacio donde Lucio Mansilla tenía parte de su ejército y donde de ahí comandaba para que ellos se colocaran en los lugares que tenían que corresponder para poder luchar. En este caso se ubicaron 4 baterías muy importantes, les puso un nombre, una de ellas era General Mansilla, otra era Manuelita, otra era General Browns y la otra era el Restaurador. Las 4 baterías más importantes. El Restaurador y General Brown estaban en la parte más alta de lo que era el terraplén del río Paraná. Y las otras 2, General Mansilla y Manuelita, estaban en el centro de lo que sería el centro de batalla. Era entonces un soldado que estaba en altura allí en el río Paraná, le avisa al general Mansilla que había 2 barcos anclados, 2 barcos fondeados, que era el San Martín y Donfield. Inmediatamente el general Mansilla ordena a sus soldados atacar para dejarlos directamente inservibles como para poder seguir luchando. Mientras tanto, Charles Hope, que era el capitán de los ingleses, trataba de cortar las cadenas con una masa y una base de hierro, como si fuera un lingote, cortando las cadenas que evitaban que ello pudiera cruzar, obviamente. Llegó un momento que las pudieron cortar y así avanzaron. Cuando avanzaron, lo que hicieron inmediatamente es bombardear a nuestras baterías. Una batería de las nuestras ha sufrido un accidente terrible y ha explotado sus polvorines y ha habido muchas bajas en ese entonces. Mientras tanto, el capitán Lucio Mansilla pensaba, ¿qué hacer ahora? Seguimos adelante. Él no tenía temor. Él seguía adelante porque sabía que estaba defendiendo algo muy importante, que era nuestra soberanía. Entonces, alineó a todos sus hombres y les ordenó luchar con todo lo que tuvieran. Tenían sus fusiles
muy especiales y muy antiguos, porque cada uno de ellos tenían un poder de fuego de menos de 2 balas por minuto. Y lo único que tenían en avanzada que ya no eran por pedernal o chispa, sino que se manejaban con una especie de martillo, lo que hoy le decimos gatillo, para poder hacer explotar la pólvora o el fulminante y así que pueda salir la bala. Tenían un tiempo muy largo para poder cargar estas armas. Estos fusiles tenían de entre 1,40 m a 1,50 m de largo. Debían hacer la carga en forma vertical, o sea, ellos deberían estar parados para cargarlos. Se le cargaba el polvorín, o sea, la pólvora. Luego se le colocaba la bala. Luego se le colocaba un tapón. Y luego se le ponía una especie de lubricante, una grasa. Y con una varilla se cerraba todo, se comprimía como para poder hacer el disparo. Estas armas disparaban con una certeza de 50 metros. Teníamos unas armas que no eran muy avanzadas con respecto a lo que podían traer los invasores. Los invasores tenían también cañones más poderosos, ya que ellos tenían una parte de esos barcos, estaban con hierro, chapones de hierro, para, digamos, evitar que nuestras balas de cañones los rompieran o destruyeran las maderas, porque no olvidemos que esos barcos eran de madera y estaban blindados con chapa de hierro. Nuestras baterías hicieron lo que pudieron, hasta el último momento llegaron a consumir las balas y consumir todo lo que era su polvorín. En la primera oportunidad, los invasores quisieron, desembarcar en Puerto Pescadores, allí en la ribera del río Paraná. En la primera intentona, los argentinos, nuestros patriotas, lo evitaron, reprimiendo ahí sobre la marcha, ahí en el final, justo sobre el filo. Y en la segunda oportunidad bajaron como 300 hombres, tanto franceses como ingleses, y ellos de alguna manera pudieron entrar en nuestro lado. Cuando quiso nuestro general, nuestro capitán y general Lucio Mansilla hacer el contragolpe, enfrentar a esos hombres que habían desembarcado, sufrió una herida muy importante en su costilla, lo que lo sacó de combate inmediatamente. Pasaron algunas horas y a las 7 de la tarde, don Juan Manuel de Rosas se rinde ante esta semejante, no digamos pérdida, no digamos que perdimos la batalla, digamos la retirada. Se retira todo el ejército y bueno, en ese entonces tuvimos muchas bajas, sí, tuvimos muchas bajas, también tuvieron bajas los invasores, pero más importante de las bajas que tuvimos nuestros patriotas, nuestros soldados que han venido inclusive del norte de la provincia de Buenos Aires, allá en el Tonelero, allá al norte, en San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Areco, de todos lados vinieron 2.000 hombres que reclutó Lucio Mansilla. Cuando todo esto pasa, Lucio Mansilla llega a internarse en un lugar donde lo estaban cuidando y bajo sus vendas, él, comprimiendo la herida que tenía en su costilla, pensaba que no estaba derrotado. Estaba orgulloso de sus soldados que habían dado todo por defender la soberanía del lugar que ellos amaban como su tierra, como su lugar, como su techo, como su casa. Y así fue. No hemos perdido una batalla y tampoco, pongámosle, hemos perdido una parte, pero hemos defendido nuestra soberanía. El pueblo y los soldados, los patriotas en ese entonces, defendieron la soberanía sobre nuestra tierra. Así que, bueno, Bernardo, contanos, contextualizanos de qué se trata. Claro, me parece muy importante todo lo que habló el compañero Daniel, porque él nos ubica en el acontecimiento de qué ocurrió en la batalla de la Vuelta de Obligado,
muy desconocida para nuestro pueblo, tendría que difundirse muchísimo más. Bueno, esperemos que esto ayude a la difusión de esta fecha patria tan importante. La batalla de la Vuelta de Obligado ocurrió durante el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas. Rosas había tenido un primer gobierno donde, desde el punto de vista económico, él mantuvo la orientación librecambista que habían tenido todos los gobiernos desde la Junta de 1910. Era inalterable la adhesión al libre cambio y a la alianza con Gran Bretaña con Inglaterra. ¿Libre cambio a qué te referís? ¿Qué quiere decir? Y libre cambio en este contexto lo que quiere decir es que Inglaterra, potencia manufacturera, o sea, fabricadora de productos ya elaborados, nos vende sus mercaderías en condiciones muy favorables para ellos y ellos a su vez nos compran la materia prima. Que claro, al tener menor valor agregado en el intercambio, ganan los que venden los productos manufacturados y nosotros vendemos productos de materia prima. Los extranjeros tienen mayor ventaja que nosotros. No sé si es claro. Y aparte de los extranjeros, o sea, estamos hablando en ese momento de Inglaterra, después Estados Unidos justamente lo empieza a hacer, es totalmente proteccionista con su mercado. Bueno, los ingleses en ese momento, para su interior, ellos eran proteccionistas. O sea, no dejaban entrar materias manufacturadas que compitieran con sus manufacturas y tenían medidas de aduana para evitar la entrada de productos ya manufacturados en el territorio inglés. Y tenían la periferia de su imperio, la India, Sudáfrica, etcétera, que les proveía de las materias primas, y luego nosotros funcionábamos como una especie de colonia no declarada y nuestro papel era abastecerlos de materias primas. En la segunda gobierno de Rosas establece la ley de aduanas, por lo cual él establece un canon o una cuota para gravar los productos extranjeros. De esa manera, defendernos de la invasión de productos extranjeros de cualquier manera, y aparte incentivaba pequeñas industrias que estaban floreciendo, eran incipientes, que eran no era la gran industria en nuestro ámbito, estaban floreciendo y eran importantes. Bueno, eso molestó muchísimo a las grandes potencias, y que tomando como pretexto el tema de la conscripción de personas en el servicio de la milicia, que bien explicó Daniel en la primera parte, los franceses y los ingleses no querían hacer servicio militar en Buenos Aires. Y salen los diplomáticos a enojarse con nuestro gobernante, y luego, bueno, entonces finalmente, bueno, es la batalla de Vuelta de Obligado, 2 bloqueos al puerto de Buenos Aires, uno es anglo-francés y otro es directamente inglés. Todo eso va a terminar con un tratado que se llama Apodaca-Canning, Apodaca por el lado criollo y Canning por el lado británico. Lo que pasa es que hubo una continuación de la política británica, especialmente británica, con respecto a enfrentar todo lo que fuera desarrollo de las manufacturas en el interior, o sea, en Buenos Aires, en el interior del país, en Paraguay. Fíjense que estamos en 1845 y en la década de 1860 es la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, que también estaba desarrollando
una industria incipiente y la intervención de los ejércitos de Brasil, Argentina y el Uruguay liquidó esa incipiente industria y dejó al Paraguay absolutamente sumido en el subdesarrollo. Esto es una idea fundamental. Cuando las potencias se unen o encuentran como aliados gente de, distintos actores de América que ayudan a destruir a la incipiente o al desarrollo de los propios países americanos. Bueno, yendo a la historia mundial, en la India estaban, la gente que peleaba por el territorio nacional, y luego estaban los que se vendían al extranjero y colaboraban con el extranjero, y ellos eran llamados cipayos. Esa palabra se siguió usando. Claro, y todo el revisionismo histórico de la historia argentina toma la palabra cipayo, y la actitud de Lavalle, la actitud de tantos otros que se aliaron al extranjero para combatir a los gobernantes eran de su desagrado, pero en contra del interés nacional. En contra del interés nacional, esto lo vamos a remarcar. Entonces Rosas propone la ley de aduanas. Claro. Otra cosa de la que no se habla es el desarrollo que se produjo rápidamente, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Córdoba, como en Salta también, por todo que tuvo que ver con todo esto. Era tan importante que por eso influyó en el desarrollo de esos lugares. Y además el sector terrateniente argentino es el que en la actualidad se llama el campo, como una cosa global, empieza a desarrollarse en este periodo, ¿no es cierto? Los grandes y pequeños hacendados que, buscan muchas opciones de desarrollo de sus actividades en los saladeros, en la cría de ganado lanar, de ganado vacuno, de ganado de caballos, todo eso, y luego, los saladeros, vuelvo a repetir, y de ahí va a salir toda la industria de la carne, que luego va a ser la carne congelada, la carne refrigerada, etcétera. El tema es que la Argentina tiene dos grandes vertientes históricas. Una, lo que sería la línea de caseros, que continúa hasta el proceso militar y sigue, y son librecambistas, y antimercado interno, etcétera, etcétera. Y luego está la línea nacional y popular, que San Martín, Rosas y Perón. Y entonces, ¿qué incentivan? El desarrollo del mercado interno, la industria nacional, enfrentarse contra los extranjeros que nos quieren dominar. Hoy, más que nunca, vemos que esta historia está en carne viva y la vemos en montones de cuestiones de la actualidad. Solo hay que saber mirar. Entonces, la reflexión que tengo es que hay que reivindicar la gesta de la vuelta de obligado, porque si bien los extranjeros pudieron pasar, lo que no pudieron hacer es someter al país, porque el país siguió siendo independiente debido a la testarudez de sus habitantes que no querían ser sometidos. Y por eso también tiene que ver, ese gran dilema que se presenta tantas veces, ¿por qué San Martín le entrega el sable y una carta
muy precisa en lo que dice, muy clara, de por qué se lo deja a Rosas. No, San Martín en el momento de la vuelta de obligado vivía en Francia. Entonces uno dice, bueno, estaría a favor de Francia. No, él se manifiesta que así como en la gesta de la independencia se luchó para emanciparse de España, ahora había que emanciparse de estos nuevos actores que querían someternos, que eran los franceses y que eran los ingleses, y que habían desarrollado ambos imperios, el francés, imperios coloniales, el francés y el imperio británico. Que ahí hay otro punto que muchas veces en nuestro país no se termina de entender. Esas potencias lo son no solo porque se pudieron desarrollar, porque fueron organizados, por lo que fuera, no, porque tenía todo esto otro que lo sostiene. Todo este entramado colonial que es la que sostiene ese imperio. Claro, bueno, hay una voluntad de colonizar que tienen y de someter que tienen las grandes potencias, y que evidentemente hay un sector dirigente que es la burguesía industrial, tanto británica como francesa, que es la que lleva adelante todo el proceso de lo que sería la primera revolución industrial, la máquina a vapor. Vemos la máquina a vapor en los barcos, y todo eso puesto al servicio de un desarrollo de un imperio, o sea, no un imperio no igualitario, donde tiene el sector dirigente es el que más se enriquece, y luego tiene, eso es el área central del imperio, luego tiene una área periférica, que son los países sometidos, y que bueno, nunca no se ha visto con tanta claridad, tal vez como ahora. ¿Y cómo la vio San Martín? Como lo vio San Martín en su momento, ¿no es cierto? Cuando todo eso era de alguna manera incipiente, bueno, como tuvo la firmeza de luchar contra el poder español, pero también luchar contra el imperio británico. Claro, el asunto es que ellos se mostraban como ayudadores de la independencia nacional. Ellos en realidad ayudaban, pero luego te cobro, ¿no es cierto? Entonces, y el precio era el sometimiento. Todo eso está en proceso de revertirse, porque nosotros todavía tenemos pendiente una segunda independencia. Déjame entonces este final, ¿por qué una segunda independencia? Claro, una segunda independencia que complete la primera independencia liderada por San Martín, Bolívar y Artigas, y que logre que nuestros países latinoamericanos se desarrollen, y que se desarrollen con igualdad, con respeto, y que los habitantes vivan de manera más digna. Esa sería la segunda independencia, un país más justo, más libre, más soberano. Bueno, por eso ahí está la actualidad del Día de la Soberanía, un día en el 2020 donde también se sigue luchando por la soberanía alimentaria, soberanía sobre la tierra, así que la lucha continúa. Muchas gracias, profesor Bernardo Pellman, gracias Daniel Calvet, alumnos de la Escuela Francisco Gatti que han engalanado esta última entrega de Contame la Historia. Nos vemos en el 2021.